en segundo año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Fue la primera vez que pensé en convertirme algún día en ministro de la Suprema Corte. Hola, estamos en Hablando Derecho, en este nuevo proyecto en el que vamos a estar conociendo un poquito de la función de cada persona que pase por este espacio. Y quise empezar este proyecto con un invitado muy especial, alguien a quien ya entrevisté en algún momento, conocí su carrera, conocí su vida y me llamó mucho la atención. Y ahora que está iniciando una nueva función, pues quise platicar con él para ver cómo le está viviendo y que me platique de cerca qué está haciendo y qué es lo que hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bienvenido Giovanni, muchas gracias por abrirnos la puerta, por estar en este salón tan bonito, tan histórico y pues primero que nada felicidades. Muchas gracias. Por esta encomienda de ministro, sé que lo vas a hacer muy bien, ya platicamos sobre tu trayectoria y pues bienvenido a este programa. No, pues muchas gracias, qué gustazo volver a verte. Me entrevistaste allá hace algunos meses cuando estaba como candidato a ministro de la Suprema Corte, y ahora que ya se ha cumplido esta meta, este sueño, que me da mucho gusto recibirte en este maravilloso espacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Y justo lo que dije al principio, la idea es conocer qué hace un ministro, porque creo que mucha gente piensa o tiene una idea vaga, o incluso hay quienes no son ni abogados, no saben qué hace un ministro. Entonces, quiero preguntarte, en grandes rasgos, nos iremos metiendo en algunos detalles, ¿qué es lo que hace un ministro? Tu día a día, ¿qué hace Giovanni como ministro? Bueno, para empezar, pues llegar muy temprano. Si estamos llegando a veces 7, 7:30, 8 de la mañana. Adiós, el hacer ejercicio un poco por la mañana antes de irte al trabajo. Eso pues ha quedado atrás. Espero en algún momento poder recuperar, salir a correr cuando se pueda. Entonces estamos aquí pues, desde muy temprano hasta muy tarde, de lunes a viernes regularmente. ¿Cómo a qué hora te estás yendo? Pues hay veces, depende el número de asuntos que se vayan a ver el día siguiente, pero regularmente lo más temprano entre 8 y 9, pero hay veces que nos vamos después de las 11, algunas ocasiones después de las 12 de la noche. Nada más llegar a dormir y regresar al día siguiente. Así es llegar, cenar algo ligero para poder descansar, recargar pilas y estar listos para la jornada del día siguiente. Pues hacemos muchas cosas en el día, algunas que se pueden ver a través de las sesiones públicas de la Suprema Corte. Hemos cambiado varias cosas de la organización y del funcionamiento de las anteriores integraciones del Tribunal Constitucional Mexicano, pero te pongo algunos ejemplos. De 9 a 10 de la mañana, a veces un poquito más, tenemos la sesión previa, los 9 integrantes de la Corte. ¿Qué vemos en la sesión previa? Pues cuáles son los asuntos que vamos a discutir en la sesión del Pleno. Sobre todo, pues cuando hay alguna duda, hace falta que algún ministro que nos va a presentar algún proyecto de sentencia, consideramos que haga alguna precisión o aclaración. Para eso es la sesión previa. Ustedes, perdón que te interrumpa, ¿circulan notas antes de la sesión previa? Por ejemplo, yo en este asunto advierto alguna causa que no se atendió. ¿Lo circulan o lo platican solo en la sesión previa? No, sí lo hacemos. Mira, regularmente pues no tiene sentido que ya en la sesión pública del Pleno pues le vayas a decir a alguno de tus compañeros o compañeras que a lo mejor hay algo que hay que precisar de mera formalidad, ¿sí? Incluso imagínate en un proyecto de sentencia donde en lugar de haberse puesto en alguna página el artículo 74, en realidad debería de estar establecido el artículo 94, pues es un error de dedo que no tiene caso dedicarle tiempo en la sesión. Entonces, por cortesía, le haces llegar alguna
nota al ministro o ministra ponente, pero también circulamos notas, si lo creemos conveniente, a lo mejor en alguna precisión que consideremos oportuno que se haga en algún párrafo del proyecto de sentencia, o algún dato, ¿no?, que creamos que es importante tomar en consideración. No solamente te comento de forma, sino también de fondo. Entonces sí, circulas la nota. Normalmente el ministro o la ministra te agradece a través de otra nota, o incluso lo hace ya en la sesión pública. Reconoce que le mandaste la nota y que eso le permitió replantearse algunas cosas de la sentencia, del proyecto de sentencia. Buenísimo. Y entonces, en estas... pues es una nueva integración, a lo mejor conocías a algunos de antes, a lo mejor no. ¿Cómo ha sido para ti el llegar a un consenso general? Digo, por lo que veo y por lo que entiendo, hay muy buena química entre todos, habían tenido pláticas previas a tomar el cargo, pero ¿cómo viven esto? ¿Cómo ha sido el funcionamiento como un pleno? Mira, en general muy cordial. Muy cordial en esas sesiones previas que te digo. Después te cuento un poquito de esto para tener una idea más general de lo que hacemos, retomando la primera pregunta, y ahorita vamos a esta segunda parte, si te parece. Después de la previa, pues ya iniciamos la sesión pública, que es la que se ve en vivo, pues a través de todos los medios, ¿no?, de comunicación que tenemos a mano. Y ahí es donde ya el ministro o ministra ponente nos presenta su propuesta, se abre el debate y después la votación correspondiente. Claro, no es igual lo que resolvemos los días lunes y martes y los miércoles y jueves, porque a diferencia de la anterior integración, que sesionaban solamente 3 días, ahora estamos sesionando 4 días a la semana y más horas que las anteriores integraciones. Entonces, los lunes y martes resolvemos tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad. Los días miércoles y jueves resolvemos asuntos que tienen que ver con juicio de amparo en sus diferentes modalidades, recursos de reclamación y algo que tú conoces bien que le llamamos CEFAS. Es decir, a través de este medio, la Suprema Corte decide si un asunto que revista trascendencia e importancia para lo que tiene que resolver este tribunal es importante y por lo tanto decide atraerlo. Nosotros previamente pues estudiamos cada una de las propuestas y ya nada más sometemos a votación en esa sesión pública. Regularmente en esa primera parte que llevamos a cabo los miércoles y los jueves, no se abre una discusión porque todavía no nos estamos pronunciando sobre el fondo del asunto, ¿no? Y también en la primera parte de la sesión de los miércoles y de los jueves, también decidimos si reasumimos o no una competencia que originalmente le corresponde a la Suprema Corte y ya después recursos de reclamación y juicios de amparo directo, juicios de amparo en revisión, por poner algunos ejemplos. Y regularmente, si es necesario, después de la sesión pública, nos quedamos a la sesión privada. ¿Qué se analiza en este tipo de sesiones? Pues sobre todo cuestiones que tienen que ver con la organización y mejor funcionamiento de la Suprema Corte. Ahora bien, como bien lo señalas, antes de tomar protesta, los 9 integrantes de esta nueva integración de la Suprema Corte, tuvimos muchísimas reuniones, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar, discutir y en su caso aprobar los acuerdos generales. Acuerdos generales son, para quienes nos están viendo, un tipo de normativa que es competencia emitir la Suprema Corte para que funcione mejor la Corte mexicana. Entonces, tuvimos muchas reuniones para ir discutiendo el contenido de esos acuerdos generales y ya como Tribunal Constitucional instalado, pues
someter a votación y aprobarlos. Yo celebro mucho la diversidad de perfiles que integramos esta corte, como lo dije también desde la campaña, recordarás. Siempre he defendido a través de lo que escribí en artículos, capítulos de libros o incluso libros de mi autoría, enfocados en las funciones de la Suprema Corte Mexicana, que era necesario, que era importante que un tribunal constitucional como el nuestro se integre por perfiles muy variados, algunos que vengan de la academia, otros del litigio, de organizaciones de la sociedad civil o de la carrera judicial, solamente por ponerte algunos ejemplos. Y creo que esto se ve reflejado en la integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, una pregunta ahorita que platicabas del tema de las sesiones, y eso lo pregunto porque platicamos hace unas semanas y me contaste algo muy interesante que yo no sabía. Yo trabajé aquí y nunca supe de eso y se me hace una información muy valiosa y muy interesante. ¿Qué pasa si tú estás durante una sesión, tienes alguna situación, tomaste mucha agua, quieres ir al baño, te quieres ir a sonar, te tomas unos minutos fuera de la sesión? ¿Cómo le haces para no perder el hilo de la discusión de lo que se está platicando de los asuntos? Qué bueno que lo planteas, porque pues, lo que se ve en la sesión pública, ya sea quien nos sigue a través de diferentes medios de comunicación o incluso quienes están de manera presencial en la sesión del Pleno, posiblemente no saben esto que te voy a comentar. Cuando alguno de los ministros tenemos que abandonar por un periodo breve de tiempo la sesión, por ejemplo, como bien dices, porque necesitas ir al baño o a tomarte una pastilla, antes del Pleno, ¿sí?, está un salón que le llamamos el antepleno, que es precisamente donde están las togas. Nosotros llegamos cada mañana, nos quitamos, en el caso de los varones, pues el saco o el chaleco que traigamos ese día, y entonces nos ponemos la toga y entramos a la sesión. Pero si tienes que salir, a mí me pasó una de las primeras sesiones que quería salir al baño, pero estaba tan interesante el debate, además quería pues no perderme nada para poder participar en más de una ocasión, pero llegó un momento que dije, sí, voy a salir. Entonces me sorprendió que al momento de que sales del Pleno, esta puerta que se ve al fondo, al pisar pues la parte del antepleno, se enciende una bocina para que cuando vas caminando, por ejemplo, hacia el baño, incluso estando en el baño, no te pierdas ni un segundo de la sesión. Por lo tanto, con esto que me sorprendió en su momento, que ahora se ha convertido en algo que a todas y a todos pues, nos da tranquilidad, porque sabemos que podemos regresar a la sesión del Pleno y retomar la discusión del asunto que se esté presentando. Entonces eso pasa. Y creo que es información que vale mucho la pena, porque justo cualquiera que esté en su casa viendo, pues dices, oye, se fue el ministro que está discutiendo, o cómo va a regresar la discusión. Pues ya vieron que no. Hay un sistema diseñado para que puedan seguir con esta discusión. O incluso alguien que esté de manera presencial podría pensar con toda razón, hasta antes de saber esto, cómo es que un ministro o ministra regresa a la sesión del Pleno y empieza a argumentar respondiendo a algunas de las intervenciones del resto de ministros. Es por esta razón porque no nos perdemos en nada de la sesión correspondiente. Sí, de acuerdo. Cuando te llamé la semana pasada, me platicabas que casi no tenías tiempo para comer, estabas revisando asuntos mientras comías. ¿Cómo ha sido esta dinámica? O sea, ¿qué consideras que de esta encomienda ha sido lo que más te ha costado? Ya sea por complejidad, ya sea, porque sabemos que ser ministro tiene un grado alto de complejidad, ya sea por la carga de trabajo, ¿qué es lo que crees que te ha costado un poquito más? A lo mejor cosas que ni te vas a imaginar. Es verdad que hay una fuertísima carga de
de trabajo por el número de asuntos. Primero, para abatir el rezago que nos dejó la anterior integración, más de 1,400 asuntos que tenemos que estar resolviendo, además de los nuevos que han llegado en las últimas semanas. Entonces, son muchísimas horas de estudio junto con tu equipo de trabajo, es decir, con las secretarias y secretarios de estudio y cuenta. ¿Y por qué te digo que es mucho trabajo? Mira, tú lo sabes muy bien porque trabajaste en la Corte, pero de cada asunto que presenta alguno de los integrantes de la Corte, hay que hacer un dictamen para saber si vas a favor o en contra de lo que te están proponiendo. Pero además hay que hacer proyectos de sentencia que después tendrás que circular con el resto de ministras y ministros, que también sus equipos a su vez pues tendrán que hacer los dictámenes correspondientes. Entonces es una carga de trabajo fuerte, porque es, te decía, previa, pública y privada. Media hora a lo mucho para comer, después recibir apartes en los juicios que solicitan a través de los medios oficiales que quieren platicar con la ministra, el ministro y su coordinador o coordinadora de ponencia y el secretario de estudio y cuenta que está pues, dictaminando o que está haciendo el proyecto de sentencia correspondiente. Después de eso hay que reunirse con los secretarios de estudio y cuenta, ¿sí?, que traen asuntos que se van a discutir el siguiente día. O por ejemplo, hoy me voy a reunir con quienes traen asuntos que vamos a discutir y resolver el lunes de la siguiente semana. Entonces, son jornadas, pues sí, muy largas, pero muy enriquecedoras. Pero eso yo ya lo sabía. Sí, ya sabes desde el principio. Sí, tengo muchos años dedicándome al estudio de las funciones de la Suprema Corte, soy especialista en sentencias constitucionales. Lo veo como una grandísima oportunidad. Aquello que hacía antes desde el ámbito académico, es decir, analizando las sentencias de la Suprema Corte, criticándolas o estando a favor de ellas, creando incluso nuevas tipologías de sentencias, pues ahora hacerlo, ¿sí?, el ejercicio desde el otro ámbito como integrante de este Tribunal Constitucional. ¿Qué ha sido lo más complicado, o más que complicado, uno de los mayores retos con los cuales me he enfrentado en este ya casi mes y medio, no, un poco más de mes y medio ya como ministro en funciones de la Suprema Corte? Te voy a decir que las y los 9 integrantes nos comprometimos a tener una justicia cercana a la población. Y como parte de esa cercanía, veo muchas cosas, pero te voy a mencionar solo 2. Sentencias más cortas. Siempre me dio la impresión que los integrantes de la Corte Mexicana escribían demasiado. Un asunto que podía ser resuelto en pocas páginas, muchísimas páginas, con una gran cantidad de antecedentes, que creo que sí hay que ponerlos, pero resumirlos. ¿No? Antecedentes a veces innecesarios, aumento de páginas. Cómo a veces se introducen muchas jurisprudencias que a veces no tienen sentido porque no se enfocan en el asunto que se tiene que resolver. Diálogo con la academia. Por supuesto que soy partidario de que la Corte Mexicana, al igual que cualquier otro tribunal constitucional, no se encierre en sus monólogos. Tiene que dialogar con la academia, ¿sí?, pero con cierto límite. Hace algunos años publiqué precisamente en el Centro de Estudios Constitucionales de esta Suprema Corte un libro que se llama Profesores y Jueces.
Influjos de la doctrina en la jurisprudencia constitucional de Iberoamérica, donde analizamos la jurisprudencia que emiten 11 tribunales constitucionales y cortes supremas de Iberoamérica. Entonces, conozco la importancia de que la Suprema Corte sí tenga apertura a los argumentos de la academia, y no solamente aquella dedicada al derecho, sino imagínate que se tiene que resolver un tema de subrogación de vientre, fecundación in vitro, por ejemplo. Pues tiene que dialogar con los especialistas en la materia no para resolver en base a lo que dice la academia, porque hay que resolver sobre la base del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, pero sí para fortalecer la decisión. Sí, pero con cierto límite, claro, pero con cierto límite, porque creo que no es adecuado que una sentencia, cuando se lee, parezca un artículo académico, más que una decisión de un tribunal. Entonces creo que hay que dialogar con el formante académico, como dice el profesor italiano Rodolfo Sacco, pero con equilibrio, ¿sí? Eso por una parte. Sentencias más cortas, pero sentencias con lenguaje claro. Claro, poniendo en el centro la fuerte argumentación que corresponde a una sentencia constitucional, pero con lenguaje sencillo. No sé si cuando lees sentencias, a veces se utilizan términos que ni siquiera los mismos abogados y abogadas entienden. O locuciones latinas, el adquem y lo que resuelve el ACO. Latinismos en gran parte de la sentencia. Entonces, ese ha sido un reto. Que en los proyectos de sentencia manejemos un lenguaje claro. Pero no solamente, sino también cuando tomamos la palabra en las sesiones del Pleno, ya sea presentando un proyecto de sentencia o argumentando a favor o en contra de lo que nos están proponiendo el resto de ministras y ministros, hacerlo con un lenguaje sencillo. Te voy a decir por qué este ha sido un reto. En una de las primeras sesiones surgió el tema de la presunción de constitucionalidad de las leyes, que en términos lo más sencillos o claros posibles es: cuando nos llega un asunto a la Suprema Corte, debemos de partir de que cuando el Poder Legislativo Federal, es decir, el Congreso de la Unión, o cualquiera de las legislaturas, es decir, cámaras de diputados de las entidades federativas, emiten una ley y los órganos legitimados vienen a la Corte a presentar una demanda pidiéndonos que declaremos la inconstitucionalidad de una ley, debemos de partir de la presunción ¿de qué? Que el Poder Legislativo, al momento de crear, de configurar esa ley, no tenía la intención de hacerlo chocando, contradiciendo el contenido de la Constitución o de los tratados internacionales, ¿sí? Entonces hay que presumir que el Poder Legislativo actuó de buena fe, ¿sí? Salvo que se demuestre lo contrario, que sea muy evidente que un artículo establecido en una ley o en un código, por ejemplo, vulnera, no protege el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, que ese artículo está protegiendo a determinadas personas o a determinados grupos y está discriminando a otros, ¿sí? En ese caso, pues no presumes que la ley es inconstitucional, porque si tú pones el principio de presunción de constitucionalidad y el principio de supremacía constitucional, que es el que nos rige como tribunal, pues tiene que prevalecer el de supremacía constitucional. Es decir, la presunción de constitucionalidad de las leyes no implica que a toda costa tengas que reconocer la validez constitucional de ese artículo. Bueno, en esa sesión, yo como profesor de maestría y de doctorado en Derecho Procesal Constitucional, pues me salió una frase, latinismos. Después de que digo esto, comenté sí, porque ese favor legis o favor legislatoris, pues ya lo había dicho. Pero después dije, no, era innecesario, porque tenemos que pues, tener un lenguaje claro,
un lenguaje sencillo, que si en una decisión está involucrada, por ejemplo, una comunidad indígena o afromexicana, o niñas, niños y adolescentes, o personas mayores, al momento de leer la sentencia, la entiendan. Ese es uno de los principales retos que por lo menos yo he visto en más de mes y medio en esta Suprema Corte. Bueno, quiero retomar un tema. ¿Me puedes recordar tu lema de campaña? Sí, rompamos la burbuja del Poder Judicial. ¿Consideras que todo esto que estás haciendo está rompiendo esa burbuja? Contribuye mucho. Mira, no podemos cerrar los ojos. No podemos dejar de visibilizar los privilegios que había, no solo en la Suprema Corte, sino en el resto del Poder Judicial Federal. Por eso yo dije, quiero llegar a la Suprema Corte para romper esa burbuja de privilegios. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay diferentes puntos de vista. Hemos roto la burbuja de privilegios de diferentes formas. Por ejemplo, renunciando al seguro de gastos médicos mayores. Y ahora sí lo requerimos, pues yendo al ISSSTE a atendernos. Creo que también se ha roto la burbuja, o se está rompiendo la burbuja de privilegios del Poder Judicial cuando renuncias a una tarjeta que tenían las ministras y ministros de las anteriores integraciones para alimentos, ¿sí? Que bueno, dices, a lo mejor si lo utilizaban para ir a comer con alguien que tuvieras que conversar para un asunto que involucrara a la Suprema Corte, y aún así lo dudo, tal vez podría estar justificado, pero no es que sea mal pensado. En muchas ocasiones esa tarjeta para alimentos pues se utilizaba para comidas con familiares, con amigos, y creo que no es adecuado que del erario, ¿sí?, se esté pagando este tipo de cosas. Los entonces renunciamos. Personales. Sí, dices, oye, pues si yo quiero invitarte a comer a ti y a tu esposa, pues eso lo hago con mi salario, ¿sí? Pero no con el recurso que tiene la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ahí también hemos roto la burbuja de privilegios. Se rompe la burbuja también con ese lenguaje sencillo y claro en las decisiones y en las discusiones. Es un proceso. Nos falta desde luego mucho por hacer, pero también hemos roto esa burbuja del Poder Judicial, cada uno con diferentes cosas que está haciendo, no solamente como ministra y ministro en las discusiones, sino con algo que yo hago, ¿sí? Como solamente sesionamos de lunes a viernes, aclaro algo, no quiere decir que cuando termina la sesión pública ya nos vamos y tenemos toda la tarde libre. Ya te conté hace un rato todo lo que seguimos haciendo en las tardes. Y los viernes también. No sesionamos, pero seguimos analizando los asuntos que se van a discutir la siguiente semana. Yo lo que sí he estado haciendo es lo siguiente, en la medida de lo posible, tal y como me comprometí en campaña, por lo menos una vez al mes seguir saliendo a comunidad. Pasas muchas horas encerrado en la oficina y no quiero perder esa cercanía con la población. Claro. Por lo tanto, hace 15 días me fui en el primer vuelo a Aguascalientes y me regresé en el último vuelo. ¿Para qué? Para conversar, por ejemplo, con jueces y magistrados federales,
Después una reunión con jueces y magistrados locales, porque creo en el federalismo judicial y en esa relación que tiene que haber con los demás integrantes del Poder Judicial Federal, pero también con los integrantes de los poderes judiciales de las entidades federativas. Después salgo pues, a la colonia, al mercado, a la plaza pública, a sentarme a conversar con la población. Te pongo un ejemplo de eso que sucedió en la visita a Aguascalientes. Nosotros hace algunas semanas decidimos atraer un asunto relacionado con jubilados y pensionados del IMSS. ¿Sí? Todavía no pronunciándonos sobre el fondo del asunto, eso lo haremos en su momento. ¿Es el de Nayarit? No, ese es otro, son jubilados y pensionados de todo el país. Okay. Incluso recibimos las y los ministros en esta Suprema Corte, en una reunión, a jubilados y pensionados de 26 entidades federativas para escucharles, ¿sí? Para una Suprema Corte de puertas abiertas. Esa es una forma de lograrlo. Y en esa plática más bien esa caminata por la Plaza de Armas de Aguascalientes, me tocó conversar con jubilados y pensionados del IMSS. Me compartieron muchas cosas, que eso no implica que estés condicionado a cómo vas a resolver en tu momento, pero sí hay que estar cercano a la población. Seguir teniendo presente que al lado de cada expediente hay seres humanos que están sufriendo en su patrimonio, ¿sí? En su paz, en su libertad, ¿sí? En sus derechos, como el ejercicio que acabamos de tener lunes, martes y miércoles de esta semana, con la primera audiencia pública de esta nueva integración de la Suprema Corte. Desde el año 2008, que la Suprema Corte no abría sus puertas para este tipo de ejercicios. En este caso recibimos muchas solicitudes, 308 de organizaciones de la sociedad civil, 2 que descartamos por haberse presentado fuera de tiempo. De esas 306 que quedaron, descartamos aquellas solicitudes que eran repetidas, a lo mejor de una misma organización, mandaron 3, 4, 5, entonces decías, para darle oportunidad a todas las organizaciones, pues vamos a descartar a las repetidas. Entonces quedaron 102 solicitudes. Estuvieron, después de la sesión del Pleno, sí, íbamos al área de murales a escuchar a las personas con discapacidad de más de 20 entidades federativas que nos vinieron a compartir muchas cosas, muchas propuestas, su experiencia de vida, sus necesidades, y que nos pidieron que no decidamos qué les conviene y qué no les conviene. Es decir, en la mayoría de los casos nos decían, es indispensable la consulta previa antes de que el Poder Legislativo tome una decisión pensando que esa ley nos beneficia. Primero que nos pregunten. Ese es otro ejercicio de romper la burbuja del Poder Judicial y de acercar la justicia a la ciudadanía. Y regularmente, además, lo que suelo hacer para propiciar esa cercanía con las nuevas generaciones de abogadas y abogados, ¿sí? Es ir a la universidad pública y privada de la entidad federativa que nos toque visitar en ese mes, a dar una conferencia y conversar con las nuevas generaciones de estudiantes. Y podría seguirte dando ejemplos de cómo estamos rompiendo la burbuja del Poder Judicial. Fíjate que a mí hace mucho una persona me dijo una frase que me marcó, y era precisamente que las sentencias cambian vidas. Claro. Y creo que tú lo estás poniendo en perspectiva muy bien, porque justo no solo es lo que está plasmado en el expediente, porque hay veces que hay personas, habrá muchas situaciones, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor su abogado no era el mejor técnicamente, a lo mejor no plasmó bien la idea, muchas situaciones que pueden ocurrir en el expediente, pero el tener la oportunidad de conversar
con la vida, o sea, ya no con el expediente, sino con la persona que está atrás del expediente, creo que es vital para poder tener una justicia, digo, vale la redundancia, justa. O sea, algo que sea justo y que sea acorde a lo que la gente necesita. Si la gente está pidiendo justicia es porque están sufriendo algo. Claro, y además tener muy presente que si bien es cierto, tenemos que ceñirnos a lo que dice el ordenamiento jurídico y los criterios que nos vinculan, no solamente los emitidos por las anteriores integraciones de la Suprema Corte, los que ya hemos emitido en esta nueva integración, la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos vincula, sino poner en el centro, siempre tener presente el valor de lo justo. Y hace un momento mencionabas, bueno, es que a veces se puede percibir como algo injusto que alguien pueda resultar beneficiado por una sentencia en base a que tuvo una buena defensa, ¿sí? Hay que recordar que la mayoría de las mexicanas y mexicanos no nos podemos pagar un abogado privado. Y entonces creo que es un gran reto para esta nueva integración de la Suprema Corte devolverle ese valor de justicia que necesita la población mexicana. Es decir, en otros términos, que la justicia en mi país deje de ser una justicia de élite. De acuerdo. En este proceso de la toma de protesta, primero quiero preguntarte, llegando a la Corte, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu función? Pues poner en práctica. Lo que llevabas haciendo mucho tiempo como profesor. La preparación de 28 años. Que bueno, también no sobra decirlo que tú también tuviste preparación de Poder Judicial. Sí, bueno. Sí tienes antecedente judicial, además de todo lo académico que hacías. Sí, de hecho, mira, te digo 28 años preparándome desde que estaba en segundo año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Fue la primera vez que pensé en convertirme algún día en ministro de la Suprema Corte. Precisamente en la materia de Derecho Constitucional, cuando empezamos a ver cuáles eran las funciones de la Corte, cuál era el perfil que debería de tener un juez constitucional. Ahí se plantó la semilla. Después con los estudios de maestría y de doctorado que tuve la oportunidad de realizar tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Universidad de Bolonia, Italia, pero también en la Universidad de Perugia de ese mismo país, gracias a una beca que comentamos hace algún tiempo, obtuve de la Universidad Autónoma de Nayarit, y a partir de ahí me convertí en investigador, en conferencista, pero siempre todo lo que escribo o lo que escribía, porque ahora no te da tiempo. Ahorita he tenido tiempo, solamente eso. Tengo de hecho 3 libros que ya estaban casi terminados, pero que desde hace algunos meses no he podido retomar. Espero hacerlo en vacaciones para poderlos mandar a imprenta. Pero todo eso que he escrito y que seguiré escribiendo tiene que ver con la función de la Corte. Entonces, imagínate el privilegio y el gustazo que tengo de que toda esa preparación de tanto tiempo ahora la pueda poner en práctica, ¿sí?, como juez constitucional. El sueño. Sí, se ha cumplido un sueño y precisamente como costó tantos años, ¿sí?, este sueño cumplido no lo pienso desaprovechar ni un solo día. Yo desde antes de entrar en funciones no solamente dije cómo quiero desempeñarme como ministro de la Corte, sino cómo quiero salir de aquí a 11 años, sin problemas o señalamiento de problemas de nepotismo, de corrupción. Pero además yo desde el día 1 estoy pensando en cuál es el legado que quiero dejar cuando abandone el Tribunal Constitucional mexicano. De acuerdo. Cuando fue el evento de toma de protesta, ¿quién fue la persona que te hubiera gustado que estuviera aquí que no pudo estar? Por la situación que sea. Mi mamá. Mi mamá, por supuesto, bueno, no estuvo
físicamente por haber partido hace más de 15 años, pero estuvo y me acompañó en la primera sesión. Yo antes de salir a la primera sesión del pleno, que por supuesto había mucho nerviosismo, ¿sí? Cerré los ojos y le dije, mamá, estás aquí, pero además con mis antepasados me están acompañando. Entonces, físicamente me hubiera gustado que estuviera ella. Afortunadamente, pues me acompañaron mis familiares que vinieron de Nayarit y de Guadalajara, en un momento el más importante de mi vida profesional. Sí, me imaginé que esa iba a ser la respuesta y te lo preguntaba porque creo que en algún momento platicamos de la cercanía que tienes con tu familia y, sí, mucha. Y cómo el núcleo familiar para ti es algo muy importante. Muy importante. Cosa que creo que es muy valiosa, porque no dejas de lado este sentido humano en tu función, y eso es algo que yo te aplaudo mucho, que desde que te conocí, el perfil que tienes, pues creo que te auguraba mucho éxito desde ese entonces. Estoy seguro que lo vas a seguir haciendo muy bien como lo estás haciendo hasta ahora. En poco tiempo ya estás metiendo un poco de, pues por decirlo así, de tu cuchara para poder hacer los cambios que se necesitan aquí dentro del Poder Judicial y principalmente desde la Suprema Corte. Te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Estoy encantado de escucharte. Espero poder hacer esta entrevista en unos años y que me digas, oye, ¿sabes qué? Hice esto, el rezago. Y bueno, no solo tiene que ser en entrevista, también podemos dar seguimiento a todo lo que estás haciendo. Claro. Se me hace muy interesante la cercanía con la población en general, que tengas la apertura de recibir a la gente. Una pregunta hablando de eso. Si yo como litigante traigo un asunto y quiero llegar a platicar contigo, no hay ningún problema. Ningún problema. Te voy a decir por qué. Algo muy importante que hemos implementado en la ponencia, es decir, junto con el equipo de trabajo. Puertas abiertas y transparencia. Te voy a poner un ejemplo. Si en algún asunto, alguna de las partes pide audiencia, le decimos nada más que lo haga a través de la vía institucional, que es el correo, claro, para hacer todo adecuadamente. Una vez que recibo a una de las partes, lo que le pido a la coordinadora del equipo es darle un aviso a la contraparte para que le digas que recibí a una de las partes y que si lo cree conveniente puede venir. Entonces, claro que sí. Eso creo que es un punto muy importante para dar oportunidad a ambas partes, ¿no? Claro, y escuchar a todas las partes involucradas. Entonces, eso es lo que hago y seguiré haciendo. Un poquito de la vida de un ministro. Sí, bueno, y nada más nos quedamos con la parte más formal, pero también es muy interesante las reuniones privadas que tenemos entre ministros. Hay divergencias como en cualquier órgano colegiado, pero eso yo lo veo como una gran oportunidad de encontrar en esas diferencias la riqueza. Es lo que te decir, enriquece esa discusión. Sí, claro. Y lo que decías, perfiles distintos. Y de diferentes edades. ¿Sí? ¿Cuál es el más joven? El ministro Arístides. ¿Y quién sigue, tú? Después yo. ¿Sí? Después yo y la mayor de edad, aunque en el trato con una gran juventud, la ministra Estela Ríos. Ok. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Corte físicamente, de la experiencia de llegar a la Suprema Corte, a un edificio histórico? Bueno, este espacio es uno de mis favoritos y que casi no se conoce, ¿no? Pero los murales. Sí. Yo ya conocía desde luego los murales desde que estudiaba la licenciatura en Derecho, que tuve la oportunidad de venir y de recorrer espacios de la Corte. Nunca subiendo al piso 3, por ejemplo, que es donde se encuentran los ministros. Eso era algo casi imposible de entrar, salvo que tuvieras alguna cita con algún ministro. Pero sí, por las demás partes de la Corte, pues ya había recorrido en más de alguna ocasión los murales. Pero imagínate todos los días llegar al estacionamiento.
A veces si llevo mucha prisa subo en el elevador, pero si llevo un poquito más de tiempo suelo hacerlo por los murales para irlos viendo todos los días y sobre todo por un mural en especial que te refleja con crudeza, pero desafortunadamente con realidad, las injusticias que debemos combatir. Lo que sí, todos los días al salir, pues suelo hacerlo por algunas de las escaleras para ir contemplando precisamente los murales. Yo creo que sería uno de mis lugares favoritos. Claro, también el Pleno, ¿no? De hecho, para los que no sepan, el Antepleno tenía 26 lugares, después hubo una reforma, hubieron 11 lugares y ahora con esta pues nada más quedan 9, entonces si alguien quiere venir a sentarse, allá hay lugares disponibles. Eso es. De hecho, mañana vamos a tener cupo lleno en esa mesa enorme del Antepleno, porque nos vienen a visitar magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también las y los integrantes de las 5 salas regionales del mismo Tribunal Electoral, además de las y los ministros, porque se presenta el día de mañana el informe anual de labores ante el Pleno de la Suprema Corte, ese año de actividades de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es el primer informe que te va a tocar presenciar como ministro. Sí. Ah, es el primero. Oye, otra pregunta, un poco en esto de romper un poco el privilegio. Recordarás que de aquel lado hay un elevador que era solo de ministros. Sí. ¿Sigue siendo de ministros? No, afortunadamente ya se quedó. Mira, sí hay cosas que a veces parecerían que eran inventos, pero que desafortunadamente eran una realidad. Había ministras y ministros que cuando se iban a subir al elevador pedían que se desocupara todo el pasillo para que nadie durante su trayecto pues les preguntara algo. O a veces cuando se abría la puerta y había personas en el elevador, se tenían que bajar para que solamente subiera el ministro, ¿no? No, afortunadamente eso ya ha quedado atrás y es enriquecedor también, por lo menos en el trayecto del elevador o de las escaleras, pues ir saludando y conversando con quienes al final de cuentas pues son tus compañeras y compañeros en el tribunal. En nueva encomienda, me gusta que siento que tú sigues siendo tú, simplemente estás haciendo una nueva función. Y eso me parece muy interesante, porque creo que sigo siendo amigo de Gio, nada más ahora Gio es ministro y tiene una encomienda distinta. Y eso me parece muy, muy humano, porque es cercano a quitar esta imagen de diosificar un cargo. Creo que es muy importante. Yo no lo veo como algo sorprendente, porque en ningún momento he pensado en la posibilidad de, ahora siendo ministro de la Suprema Corte, poder cambiar mi estilo de vida o la cercanía que además disfruto mucho, no solamente como lo mencionabas hace un momento con mi familia, que cada que tengo oportunidad pues me escapo para Nayarit o para Guadalajara o ellos vienen a visitarme, sino además soy y seguiré siendo el mismo con mis amigos y en general con la gente que me rodea, y eso yo creo que es muy fácil de poder corroborar tanto dentro como fuera de la Suprema Corte. En síntesis, no sería yo si cambio mi forma de ser, estaría renunciando a mis valores. Perfecto. Yo, pues, de verdad, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que es limitado. Tuvimos que reprogramar esta entrevista varias veces por motivos de agenda del ministro. De verdad, te auguro mucho éxito en este encargo. Muchas gracias. No tengo ni la menor duda de que lo vas a hacer excelente. Y pues, bueno, de verdad, gracias por compartirnos toda esta experiencia y esta vivencia de lo que es ser un ministro. No, gracias a ti por esta oportunidad de conversar y decirte finalmente que asumo este cargo con una gran responsabilidad. No me queda ni la menor duda.
Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Síganos en todas nuestras redes, aquí las vamos a estar poniendo. Y esto fue Hablando Derecho. Gracias. Muchas gracias, Gio. No, gracias a ti.